Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a este su espacio aquí en la República. Como cada tarde los estoy acompañando de 3 a 4 de la tarde, Manuela Camacho, y hoy empezamos una nueva semana, la última de debates, y cuando ya decimos que se empieza a sentir el panorama electoral es porque quizás había demorado un poquito, pero ya a las previas del 12 de abril, empezando el mes de abril, hoy más que nunca el tema en todas las mesas de conversación, transporte público, taxi al que usted se suba, encuentro familiar, encuentro escolar, en todas partes ya se está hablando sobre los comicios electorales. Estamos a solo días de esta primera votación de la primera vuelta electoral. Y por supuesto, algo de lo que se ha hablado todo el fin de semana ha sido de las encuestas. Hoy vamos a tratar de analizar dos encuestas que han salido el día de ayer. Era importante hacer el análisis de cómo el debate había influido o había dejado de influir. No sé, era de repente una duda que quedaba suelta en el aire. Si es que para algunos electores había logrado tener algún tipo de impacto. Vamos a hacer un análisis de dos de estas encuestas, de las encuestadoras de Ipsos y de Datum, y luego vamos a entrar con un especialista, un invitado que tenemos el día de hoy para que nos dé un poco más de luces sobre cómo ve el panorama y lo que podríamos esperar de estos 3 días más de debate que les quedan a los candidatos, en los que es su última chance. Aquí tienen que dejarlo todo. Bueno, vamos a ver primero la encuesta de Ipsos. Yo quería tomarme además un momento. Vamos a ponerla en pantalla, por favor, para tratar de explicar cómo leerla. Porque si algo he escuchado en diversas conversaciones es que quizás como se trata de un cuadro estadístico no tan claro o de una manera distinta, organizada que el de Datum, hay personas que no saben exactamente qué lectura darle. Bueno, lo que estamos viendo en el eje horizontal es básicamente una línea de tiempo para ubicarnos, ¿sí? Desde que empiezan a hacer la medición, enero del 2025, hasta actualidad, marzo, que, ojo, tiene dos periodos, predebate y postdebate. Si usted quiere ir a el momento actual para hacer la lectura actual de la encuestadora, entonces tiene que ir al extremo de la derecha, el último puntito de la derecha que tiene como fecha 27 de marzo del 2026. Usted está viendo distintos colores que van formando curvas. En la leyenda puede encontrar a qué candidato o candidata pertenece cada color. Entonces, ahí vamos viendo que la naranja es Keiko Fujimori, el celeste, Rafael López Aliaga; verde, Carlos Álvarez; rojo, Alonso López Chao; Jorge Nieto, el amarillo; y Roberto Sánchez, el azul. Entonces, cada color está representando a un candidato. El número que usted va a ver que aparece en la parte de extrema derecha, o bueno, de hecho, a lo largo de toda la tabla, cada numerito representa el porcentaje de la muestra que votaría por ese candidato. ¿De cuánto es la muestra de Ipsos? Alrededor de 1.200 entrevistados y con un margen de error de aproximadamente 3 puntos. ¿Qué nos está diciendo entonces esta encuesta última de Ipsos? Keiko, un 11%; López Aliaga, 9%; Álvarez sube, y es la sorpresa de esta encuesta, con un 7%; Nieto 5%; López Chau está en un empate con Roberto Sánchez en un 4%. ¿Qué significan las curvas? Esta data de Ipsos nos permite comparar, hacer un comparativo de cómo han ido creciendo, decreciendo o se han mantenido estancados algunos de los candidatos. Vemos que, por ejemplo, Keiko y López Aliaga, que son los candidatos que figuran, según esta encuesta, como punteros, pues tienen líneas que se han entrecruzado en algún momento, con bajadas, con subidas, pero que básicamente se han mantenido. Carlos Álvarez, por otro lado, si usted retrocede en la curva y ve a dónde empieza el verde, se va a dar cuenta que empezó un poco más bajo, en 4, hasta subir a su actual 7%. Nieto recién figura a partir de febrero del 2026 y es porque sale del grupo de otros con el mínimo, que es el 1%, y actualmente sube a su 5%. Sánchez en enero tenía un 2%, ha subido hacia un 5%. Y ojo que tiene un bajón post debate.
Y el blanco viciado sigue siendo el 21%, que ha bajado un poco del 36%, pero sigue siendo del grupo más grande. Bueno, eso entonces para poder analizar, ya rápidamente vamos a ver la siguiente encuesta, pero lo vamos a hacer ya con la persona que nos va a acompañar hoy, Jeffrey Radzinski, abogado y analista político, director en GFP Consultores. Jeffrey, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto conversar contigo y participar en tu programa. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Te invito ahora a que vayamos a ver la siguiente encuesta, la de Datum, para luego que nos puedas dar un poco cuál es tu lectura de estas dos, en qué se distancian alguna de otra y qué podríamos esperar, ¿no? También me interesa saber si de repente podemos identificar algunos cambios que se hayan dado post debate, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente la encuesta, la segunda encuesta, que es la de Datum. Y a ver qué es lo que nos ha arrojado. Keiko figura con un 13%, López Aliaga 11,7%, Álvarez 6,9%, López Chau 6,1%, Nieto 5,9%, Sánchez 4,9% y Acuña en un 4%. Bueno, básicamente los lugares se mantienen, las diferencias porcentuales son pocas. Jeffrey, ¿cuál es tu mirada general de estas encuestas que han salido el día de ayer? Bueno, en primer punto, tener en consideración cuándo se han realizado las encuestas. Soy entre 16 y 18 días antes de las elecciones. Y estamos en la etapa final de la campaña, una campaña que ha sido durante meses bastante fría y que recién, como bien decías en la introducción de tu programa, ha calentado motores desde hace muy poco. Entonces, eso como primera consideración. Como segunda consideración, yendo ya a las encuestas que has publicado, es la diferenciación entre una encuesta, que es una entrevista, es una pregunta, y un simulacro de votos. En el caso del simulacro, se entrega la cédula al entrevistado y marca, con lo cual hay una reserva en relación a lo que marca o hay, digamos, el conocimiento o desconocimiento en relación a su preferencia. Entonces, ese es un asunto no menor, sobre todo para medir el conocimiento de los rostros de los candidatos presidenciales y los símbolos partidarios. Ese que parece un asunto tangencial o menor, es importante en una elección como esta, donde hay tantas candidaturas y donde millones de peruanos desconocen el nombre, la cara o los símbolos partidarios. Y como tercera consideración, ya yendo al punto, lo que vemos es poco movimiento en relación a las semanas anteriores. Vemos que los liderazgos continúan bastante débiles, aunque se han mantenido firmes los que van en la delantera, Fujimori y López Aliaga, y luego hay un grupo de 4 candidatos que están en la pelea. Y digo están en la pelea porque 4 puntos para arriba te pueden meter en un segundo lugar y 4 puntos para abajo te pueden dejar en sexto lugar. Entonces, Ujú. ese es el espacio con que se mueven. Dicho eso, sobre las encuestas hay que analizar no solo las preferencias, sino cuánta gente aún no decide, que hay un Claro. porcentaje todavía amplio, y toca ver cómo se mueve geográficamente por grupos etarios también, porque por ejemplo, si uno se fija en detalles que publica Datum, que me parecen muy importantes para cualquier análisis, por ejemplo, los hombres mayores de 45 años de edad, en su gran mayoría, ya decidieron su voto. En cambio, las mujeres menores de 35 han decidido muy poco. ¿Qué quiere Sí, decir esto? Que en los debates que vendrán hay un público, hay una audiencia cautiva más grande en algunos sectores que en otros. correcto. Sí, eso creo que es importante, justo el último punto que mencionas, porque hacíamos un análisis, por ejemplo, comparativo con cómo el voto femenino varió y tuvo un impacto directo, por ejemplo, en el caso de Cast en Chile. Aquí muy poco se ha hablado sobre las preocupaciones de las mujeres, muy poco se ha incluido la temática de la violencia contra la mujer, pero no solo eso, sino temas como derechos sexuales y reproductivos o el simple dirigirse a las mujeres
ha estado completamente en un segundo plano. Creo que algo que se puede ver es que gran parte del electorado sigue teniendo como una preocupación principal el tema de la seguridad, y esto es lógico con respecto a lo que estamos viviendo. Y quizás, no sé cómo lo ves tú, pero podría explicar que el debate y estas alternativas o estas soluciones de mano dura, un poco buquelistas, hayan hecho que ciertos candidatos puedan subir un par de puntos. A mí particularmente me sorprende el tema Carlos Álvarez. No, digamos, retomando un poco hacia su aparición en el debate, no logro encontrar una relación directa con un momento que pueda decir, wow, realmente aquí Carlos Álvarez destacó con sus propuestas o tuvo una participación muy llamativa, sobresaliente. No creo que aparte de lo que te menciono, estas propuestas que son de muy mano dura, de salir de la Corte de Derechos Humanos y el de hacer esta imitación que hizo de César Acuña, que sin duda pues gana unos puntos dentro de lo que se conoce como el chongo, la política del electorado. Me gustaría saber qué opinas, ¿no? ¿A qué podría deberse esta alza de Carlos Álvarez, que ahora aparece en un tercer lugar que es sumamente importante para esta elección? Bueno, veamos, hay varias cosas en lo que señalas. En primer lugar, el tema de las Sí. mujeres. Eh, yo ahí te hago dos comentarios breves. El primero es que sí se nota alguna diferencia más allá de las agendas programáticas en las preferencias. Por ejemplo, uno puede ver que principalmente el respaldo de López Aliaga es de hombres limeños, y hay Mayor deportista. notoriamente una diferencia de más hombres que de mujeres que lo respaldan. Y podrá ver en Keiko Fujimori que hay mayor respaldo femenino que masculino. Eh, entonces, por hablar solo de los dos que van arriba en las encuestas. Por otro lado, creo que más allá de la agenda social o la agenda de mujer, que no tiene un espacio relevante, como tú bien anotas en la campaña, toca ver que el conservadurismo nacional, yo diría que es bastante similar entre hombres y mujeres. Entonces, creo que eso podría, como hipótesis, explicar parte de ello. Dicho esto, sobre el segundo tema, que es sobre la subida de Carlos Álvarez y los desempeños en los debates. Ujú. Fíjate, es importante ver cuál es el objetivo de un candidato cuando participa en los debates, porque son objetivos distintos. ¿Y cuáles son las funciones de los debates? Los debates de la semana pasada tuvieron un rating bastante bajo y sirven de alguna manera potente como difusión a partir de los clips, de las conversaciones que generan y de la revisión en redes sociales por algunos segundos o minutos. Pero es muy poca la gente que sigue las 3 horas de debate y mucho menos aún la que esté interesada en ese análisis programático comparativo. Entonces, yo siempre tomo distancia, no porque no sea importante, sino por cómo funciona el comportamiento electoral de esa racionalidad argumentativa en los debates. En los debates es más importante generar alguna emoción, generar cercanía, generar alegría, generar ilusión, generar miedo, generar distancia. Entonces, esos son objetivos, digamos, más potentes políticamente en un debate. Cuando decimos Claro. quién ganó o quién perdió el debate, eso tiene más lógica cuando son dos o tres y hay un intercambio. Pero en formatos, pues, que son más de 30 y son en 3 jornadas y distintos bloques, puedes incluso en un día estar en un mismo debate con alguien y no tener ninguna participación para confrontarlo. Entonces, creo que eso. Y yendo a lo de Álvarez, yo ensayaría que hay varias cosas ahí. Por un lado, la búsqueda de alguien distinto en política. Si bien Claro. Álvarez, luego de los tres candidatos que son más conocidos por el electorado, Fujimori, López Aliaga y Acuña, el cuarto es Álvarez, de los conocidos por la ciudadanía, pero no es conocido como político, es conocido por ser un artista, por ser un imitador. Entonces, sí entra dentro de ese gran sector que quiere un político nuevo. Yo por ahí ensayaría un punto, ¿no? Entonces, entre los que quieren un político nuevo, tienes este espacio también que tú anotabas muy pertinentemente
de mano dura, de ser muy tajante, de la bandera en temas de seguridad y ese tipo de mensajes. Claro, si bien Álvarez de repente no destaca, incluso él mismo lo dijo, ¿no? En logros académicos o en preparación, porque él habla y esto lo usa a su favor, de que no tiene títulos y que eso le sirve para acercarse, según lo que él dice, al peruano de a pie, sí dice algo que es muy cierto, sí tiene simpatía entre la mayoría de los peruanos que lo recuerda como alguien que de repente le regaló momentos de comedia, de humor, que de cierta manera ha ingresado a los hogares peruanos desde otro ámbito, pero creo que coincido muy bien en lo que apuntas. Es conocido, ya se ganó, ya hizo un marketing, no político, pero durante muchos años se ha hecho conocido. Ahora, había algo interesante que tú señalabas en redes sociales. De los candidatos que se encuentran, digamos, en esta terna de los seis punteros, decías, dos han sido los menos, vamos a ponerle, golpeados, ¿no? López Aliaga y precisamente Carlos Álvarez. Eso ahora podría variar en esta segunda semana de debate porque quienes están compitiendo de repente ese empate técnico van a querer apuntar ahora sí de una manera probablemente mucho más directa. Podríamos ver entonces más ataques dirigidos hacia López Aliaga y Carlos Álvarez quizás. Correcto. Yo creo que sí. Creo que hay tres diferencias importantes entre los debates de esta semana comparados con los de la semana anterior. En primer lugar, creo que los de esta semana van a tener más rating, mayor audiencia que los de la semana anterior. En segundo lugar, eh, ya han tenido alguna experiencia los candidatos y creo que pueden haber medido qué hacer o qué no hacer. Tú tienes candidatos como Keiko Fujimori que van a un debate, digamos, para aguantar el golpe y difícilmente ganen votos o los pierdan, se mantienen. Sí. Tienes a la mayoría que les es muy difícil ganar votos en un debate, pero que sí tienen potencialmente una opción de perderlos, porque pueden decepcionar a ese electorado todavía dubitativo que podría votar por ellos. Y tienes un tercer grupo que es el tema del ataque, que no necesariamente te genera rédito, y lo hemos visto antes con muchos personajes. Fíjate, en los debates de la semana pasada, quizás los más certeros con sus ataques hayan sido Valderrama del APRA o Mesías Guevara del Partido Morado, pero eso no se convierte en votos. Lo vimos Claro. también en el año 2016 con Olivera contra Alan García, pero tampoco se convirtió en votos para Olivera. Lo que sí generó fue que frenó un avance de García que eventualmente sí puede generar una conversación que reste votos en otro sentido. Y cuando tienes a un grupo de candidatos con vasos comunicantes, porque hay un electorado de alrededor de 40% que no ha definido su voto y varios están entre dos opciones y esas dos opciones muchas veces están en ese grupo, el hecho que uno reste potencia al otro. A eso me refiero con vasos comunicantes, porque no hay una identidad partidaria, no hay una identidad programática tampoco. Entonces, por eso es que está la cancha abierta. Por eso, en el propio ejemplo de Álvarez, yo señalaba, si Álvarez da un salto y crece 4 puntos porcentuales, se pone en segundo lugar. No, de todas Pero si da maneras. un retroceso de 4 puntos, queda sexto. Entonces, digamos, hay una fragmentación entre liderazgos muy débiles. Claro, los márgenes de error, además de la cercanía de los porcentajes, quizás los que tendrían que apuntar un poco más a Álvarez serían los que están más cerca de él, Nieto, López Chau, ¿no? De repente buscando crecer en ese porcentaje en el que él se encuentra en el tercer lugar. Hay otra pregunta que creo que es importante hacernos y que es que ahorita que se habla tanto de lo presidencial, nos estamos olvidando del Parlamento. Estas encuestas ya nos dan algunas luces de los partidos que prácticamente están adentro, que van a pasar la valla electoral. ¿De cuáles podríamos estar hablando que ya es casi definitivo que van a formar parte del Parlamento en este nuevo periodo? Creo que Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú
son los tres que están, digamos, casi seguros, ¿no? Siempre pueden ocurrir cosas y haber modificaciones, la política tiene sorpresas, pero yo diría que esos tres partidos es muy probable que estén en el próximo Parlamento. Eh, Sobre todo porque la mayoría del voto es lineal. Entonces, cuando tienes una candidatura presidencial con cierto respaldo, automáticamente pues corre esto al Congreso. Vamos a ver cuánto voto cruzado hay. No tenemos experiencia comparada a una votación tan compleja ni bicameral para saber cuánto voto cruzado puede haber aquí, pero yo diría que esos tres. Y luego tenemos, diría que hasta cinco organizaciones políticas, quizás seis, ¿no? Algunos se ofenden cuando hago estos comentarios porque dicen que se les está descartando antes de tiempo y vamos, yo no pretendo descartar a nadie, todos tienen oportunidad y siempre hay sorpresas, pero las sorpresas ocurren poco o las sorpresas tan grandes de saltos microscópicos al 5% ocurren muy poco. Entonces, probablemente podamos tener alrededor de 5 o 6 que pelean por pasar la valla. Y ahí sí, Manuela, creo que es importante porque varios candidatos van a los debates presidenciales sabiendo que no tienen opción de llevar a segunda vuelta. Pero su gran objetivo puede desglosarse, dividirse en dos. Por un lado, ser una locomotora que permita pasar la valla electoral. Recordemos que varios de los candidatos presidenciales son candidatos al Parlamento también. Entonces es una forma de asegurar su participación en el próximo Senado, en el caso de algunos, y en diputados en el caso de otros, porque hay varios candidatos que postulan a diputados, no todos al Senado. Eso por un lado. Y por otro lado, no olvidemos que este es un año con todo un ciclo electoral. En octubre tendremos elecciones municipales y regionales. Y algunos dirán, oiga, ¿y qué tiene que ver eso? Pues tiene mucho que ver, porque algunos ya están posicionando y preocupándose más por las municipales y regionales. Te sorprendería, yo diría que muchas organizaciones políticas ya andan más pendientes de eso que de las elecciones generales. Entonces también es una vitrina para el partido, para su símbolo, para sus mensajes y, cómo no, también para sus principales figuras. De acuerdo. Ahora, sobre, bueno, estoy de acuerdo en que esos son los partidos que de todas maneras pasan la valla y creo que no se trata de descartar, pero sí un poco de lo que es lamentablemente el panorama ya nos va revelando, ¿no? Aún hay tiempo, efectivamente, sí. No sé si estás de acuerdo conmigo, creo que los debates sí pueden terminar influyendo, generando un cambio, pero hay algunos que ya lo tienen asegurado, al menos eso sí. Me hago la pregunta, ¿qué podría pasar entre Keiko y Rafael López Aliaga? Porque creo que con los porcentajes que llegan de punteros, ninguno pasa el 15%. No podríamos decir que uno de ellos ya lo tiene asegurado el pase a la segunda vuelta. Podría haber entonces ahí intentar hacer una rivalidad directa que ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo, ya vienen lanzándose dardos entre congresistas, hablando de renovación popular desde Fuerza Popular como una bancada de traidores y etcétera, ¿no? Como una estrategia política, pero que quizás podría intensificarse en estas semanas buscando, no sé, ganar adeptos para un partido o para el otro. ¿Podría ser eso una rivalidad que se ve ahora? Yo creo que sí, creo que hay otras líneas de acción con esas candidaturas y la confrontación porque apuntan en buena medida a pasar juntos a segunda vuelta, pero la política no es aritmética. Y, por ejemplo, en las confrontaciones o en el debate, no solo va a estar Keiko Fujimori y Rafael López Alea, va a estar Marisol Perestello. Y por más que tenga una aprobación muy baja, su participación o intención de voto, para ser preciso, más que aprobación, corrijo, eh, su participación dependiendo de cómo coloca algunos puntos para la discusión entre ellos, va a ser importante también. Fíjate, a mí uno de los datos que más me llama la atención y me sorprende de las recientes encuestas es cómo ha ganado terreno en Lima Keiko Fujimori. Eh, Nieto también ha ganado algo de terreno en Lima Más y en Lima. cómo Rafael López Aliaga ha perdido algo de terreno en Lima. Y lo digo porque
si uno se fija en los números de hace un mes, habrá notado que López Aliaga tenía el triple de respaldo en Lima que fuera de la capital. Su gran bastión era Era Lima, Lima. y sobre todo hombres limeños. Y ahí digamos que hay más indecisión en ese sector. Dicho eso, un dato no menor, me parece que es el hecho que si lo dividimos al país por regiones, los que aparentemente van a decidir al final son el sur y el oriente. Y claro, hay que tener en cuenta ahí que demográficamente son más pequeños también que Lima o el norte, ¿no? De hecho, Álvarez crece también porque donde mayor crecimiento tienes en el norte, y es donde demográficamente luego de Lima hay más espacio, hay más votos, un tema cuantitativo. Claro. Sur y Oriente nuevamente van a ser decisivos en O sea, esta van a decidir elección. al final, ¿no? Van a decidir al final. Hoy son las zonas del país donde hay más indecisión o donde hay mayor cantidad de gente que aún no ha pensado su voto o no tiene, digamos, mucho interés por el asunto electoral, pero termina yendo a votar por no pagar la multa o por lo que fuere. Entonces, Claro. tienes aproximadamente un tercio de la población que define la última semana. Entonces, hay espacio con votaciones pequeñas. Tú ponías el ejemplo Keiko Fujimori, si uno se remonta al 2011 o el 2016, ella faltando 2 semanas era fija en segunda vuelta y la discusión era contra quién va Keiko Fujimori. Recién en el 2021 tuvimos pues esta fragmentación y esta incertidumbre similar en ese aspecto a lo de ahora, que, oye, podía ser cualquiera de los primeros 6 o 7 que se meta a segunda vuelta, ¿no? Todavía, como esta es una campaña que ha tomado movimiento tarde, yo diría que hay Tardes. espacio para 3 escenarios, ¿no? Podrían continuar tal cual las tendencias o mantenerse los dos punteros, podría haber un salto y solo uno de ellos dos quedarse, con lo cual cobra sentido la lógica de la confrontación entre ellos y alguien salta a disputarles. Y un tercer escenario que veo más improbable, que es el que tanto el primero como el segundo queden fuera y salten dos. La veo más difícil, la veo mucho más Todo puede difícil, pero, suceder. pero la cancha está abierta, ¿no? Yo diría que más el escenario uno o el escenario 2 tienen más chance, Sí. ¿no? Sí, Jeffrey, no quería cerrar sin mencionar un ejemplo que tú pusiste y que me pareció interesante, que es el de la abismal caída de Grosso, que era un candidato que venía subiendo según las encuestas, que había ganado adeptos, sobre todo en teoría, entre los jóvenes. Hay una gran cantidad de jóvenes que votan por primera vez y que pues tuvo de 1% a 5% y luego nuevamente lo vemos que ha desaparecido dentro de los 6 primeros lugares. Mi pregunta va un poco a lo que ahora la gente se cuestiona, ¿no? Muchas personas dicen, entonces, las encuestas nos mintieron, colocaron a Grosso, quisieron hacerlo subir. Otras, un poco más poniendo paños fríos a la situación, dicen, bueno, hay volatilidad electoral y factores que pueden parecer menores, pero que a la larga sí pueden terminar golpeando a un candidato, como lo que hemos visto con Grosso. Claro, porque lo que sucede, Manuela, es que con una sociedad y un electorado tan poco involucrado en el debate público y en el debate electoral, hay una suerte de modas o de Mm, preferencias no fidelizadas. Entonces, sí era cierto que hace 5 semanas había muchos jóvenes entusiasmados con la figura de Grosso, que era una cara nueva, que les parecía que ofrecía algo interesante, que era un perfil cercano a lo que buscaban, pero rápidamente descubren que el personaje no era lo que ellos esperaban, o son personajes que surgen y recién cuando surgen y tienen los reflectores encima, reciben las mm. críticas, digamos, o la indagación sobre su pasado y se desinflan muy rápidamente. Y esas preferencias pueden pasar a otro, pero pasan con la misma, digamos, ligereza o poca solidez
en relación al voto y por eso pueden cambiar nuevamente. Entonces, eso es lo que ocurre. Me recuerda, Manuela, cuando escucho, yo me sonrío de algunas personas que te dicen, oye, ¿cómo ese candidato pues, puede estar entre los primeros? Nadie de mis amigos ni de la gente que conozco vota por él, como si eso fuera Claro. representativo de las preferencias de un país tan vasto, diverso y heterogéneo como el nuestro. Entonces, No. esto no es una defensa de las empresas encuestadoras, pero hay muchos estudios serios aquí y en todos lados y es complejo porque no es una herramienta de predicción la encuesta. Es una Mm. medición en un momento determinado para ver mucho más que una foto, para ver una película, porque toca ver las tendencias. Por eso me gustó que tú pongas el cuadro, digamos, con cómo se han movido las preferencias. Pero podemos ver muchos ejemplos cercanos. Fíjate, recuerda en Bolivia cómo estaban las preferencias electorales y a quien ponían en tercer lugar con 5%, terminó con 20% y fue primero y luego terminó de presidente de la República. Entonces, lo que quiero decir es que cuando tienes un tercio de la población que define la última semana, es complicado pues tener certezas. Claro, además el muestreo, ¿no? El muestreo es pequeño, no llega a ser del todo representativo. Sin duda hay un subregistro de personas que no se sienten o no están siendo representadas a pesar de que la encuesta se hace pues a nivel nacional y que todavía hay mucho que puede cambiar, ¿no? Yo creo que igual no hay que ceder mucho espacio a la especulación, que no nos hace bien en este momento y hay que tratar de llevar esta contienda electoral que es tan importante dentro de lo más razonable posible, porque no nos sirve ser incendiarios y empezar a cuestionar tanto a los organismos electorales, que ya se empieza a escuchar, como a las encuestas que también, independientemente, son empresas privadas particulares, ¿no? Jeffrey, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu certero análisis. Seguiremos al tanto de lo que va subiendo en redes sociales. Estaré al tanto de tu análisis del debate de hoy que, según nos has anticipado, podría tener mejor rating. Creería que sí, pero ustedes saben más sobre medios de comunicación probablemente. Un placer estar en Ojalá tu que sí, programa. yo creo que sí, es importante que sintonicemos los debates. Bueno, vamos a ver qué nos deparan estos 3 días. Gracias, Jeffrey. Gracias también. Ha sido Jeffrey Ratzitsky, abogado y analista político, quien nos acompañaba un poco haciendo esta lectura de lo que arrojan las encuestas que, reiteramos, no es definitivo, aún hay tiempo, pero sí muestran algunas tendencias, nuevamente señalando, hay volatilidad electoral. El que hoy está aquí puede ser que mañana ya no lo esté. El que tenga un desempeño maravilloso, si es que eso es posible en el debate, puede ser que gane un par de puntos. Estos 3 días son importantes. Hemos visto que el electorado, al menos el que sí sintoniza los debates, o el que se queda con aquello que les llega a través de los clips, de los videos, de los programas como Fuerte y Claro, en el que hacemos recuento de los debates, sí puede tener una influencia. Así que no se olviden que hoy empieza la segunda tanda de debates. 3 días, lunes, martes y miércoles, y los candidatos se enfrentan a otros con los que no les había tocado. A ver, vamos a ver quiénes les corresponde el turno de hoy. Lunes 30 de marzo, a ver, chicas, pónganmelo un poquitito más grande, por favor, que no lo alcanzo a leer. A ver, si lo agrandamos un pelito. ¿O sabes qué, Cris? Mándamelo por acá por interno y lo voy leyendo para que nuestra audiencia pueda saber a quiénes les corresponde esta nueva tanda de debates. A ver, ahora sí, acá ya lo tengo. Entonces, Enrique Valderrama, Walter Chirinos y Fernando Olivera. Popio Olivera vuelve al ataque en la terna número 1. En la terna número 2 le toca a Carlos Espa, Johnny Lescano y Carlos Álvarez. Importante este enfrentamiento entre Lescano y Álvarez, que sin duda vamos a poder ver hoy. En la terna 3, Ronald Atencio, Carlos Jaico y Álvaro Paz de la Barra. Veremos si sigue imitando a Alan García. Y en la terna número 4, George Forsyth, Alex González y Fiorella Molinelli. El tema de... Vamos a ver entonces el desempeño que tienen. Esta es la última chance.
que tienen los candidatos para demostrar y para convencer a parte del electorado. Bueno, regresamos entonces, ahora sí, nos vamos a ir a otro tema que tiene que ver con los casos a los que, como siempre, les damos un espacio aquí porque corresponden a injusticias, a hechos lamentables que le suceden a ciudadanos comunes y corrientes y que creemos que dentro de toda esta situación electoral, dentro de toda esta preocupación y angustia que tenemos por los comicios electorales, no podemos dejar de lado lo que viene sucediendo en el día a día con personas comunes y corrientes que son víctimas de injusticia, como lo que le sucedió a Roy Reategui. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con este caso de un campeón de fisicoculturismo que ha sido atropellado por un taxista sin brevete y sin SOAT, que hasta el momento no se hace cargo de absolutamente nada. Vamos a una pausa y ya regresamos. El aire, que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada. Bien, entonces les contaba sobre el caso de Roy Reategui Sánchez, quien es un deportista, un atleta peruano destacado de apenas 30 años, un joven que forma parte de la Federación de Fisicoculturismo y que ha representado al país y se esfuerza cada día por mejorar en el deporte que él ha escogido. Lamentablemente fue víctima de un brutal atropello cuando volvía a su casa de hacer delivery en su moto. Él es un joven que solventa los gastos de su representación deportiva y de este deporte al que se dedica, perdón la redundancia de la palabra, pero a través de este trabajo ayuda también a su familia con el delivery que hace en su moto. Un taxista lo atropelló el 19 de marzo en el cruce de las avenidas Venezuela y José de la Riva Agüero en el distrito de San Miguel. Un chofer que no tenía ni brevete ni SOAT y que pese a ello fue liberado rápidamente por las autoridades. Mientras tanto, la familia de Roy está preocupada por su situación de salud, que ha sido bastante grave y que tiene comprometida una de sus piernas. Ya él nos va a explicar en breves momentos exactamente cuáles son las cirugías que tiene que atravesar, pero sobre todo en el tema de los gastos económicos. Todos sabemos que cualquier tipo de accidente va a hacer que la familia incurra en gastos económicos, gastos que la persona que causó el atropello no ha querido responder, por los que no ha querido responder, no se ha querido hacer cargo. Ya está con nosotros conectado en la línea, lamentablemente internado desde el hospital, Roy Reategui Sánchez. Roy, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, señorita? ¿Qué tal a los oyentes? Muy buenas tardes. Agradecer a usted por la entrevista y por el apoyo, ¿no?, hacia mi persona sobre este caso lamentable que me ha tocado a mí como deportista, ¿no? Sí. Bueno, señorita, acá estoy para hacer yo la denuncia contra el chofer que me atropelló, ¿no? Y me dejó sin ningún tipo de ayuda. Y encima el cuarto fiscal tuvo que mucho que ver porque lo dejó sin ningún reparo por las calles libres. Ahora el señor ni una llamada, ni un apoyo económico. Todo el apoyo ha sido gracias a distintos medios que me han estado escribiendo o distintas personas privadas que me han estado apoyando, tanto a mi madre, porque yo vivo solo acá en Lima. Yo tengo, aparte de ser instructor, como dice usted, la señorita, soy repartidor con mi moto y tengo 10 animales bajo mi cargo, señorita. Usted no sabe cuánto extraño yo a mis animales, porque
tengo que, ahorita un familiar los está viendo, pero ellos también necesitan comer diario y el gasto es, para mí se vienen gastos muy fuertes con ellos porque sinceramente ahorita no los puedo ver porque se me viene otra segunda cirugía. Y entonces, Sí. hasta ahorita no he visto y sobre todo utilizo su canal como para pedir las cámaras, por favor, porque me piden que mi mamá vaya a hacer los trámites a la Municipalidad de San Miguel, pero lastimosamente mi mamá está acá pendiente si me falta una medicina o qué me falta o llevar mis documentos para que lo firme, ¿me entienden? O sea, esas Bien. cositas que aún me faltan y pido hacia su persona, ¿no? Para que se me Bien, Roy, puedan vamos a apoyar con ese caso, una no sé, con pausa este... para poder explicar un poco la situación, ¿no? Primero, es lamentable y es importante que la audiencia lo Muy sepa. lamentable, Tú sí. ahorita estás dando esta entrevista a un internado porque Sí, señorita, como lamentablemente pueden te ver, faltan mire, una serie de cirugías que tienes que atravesar. Estamos viendo que tu exacto, pierna derecha es una de las que más ha resultado comprometida. Cuéntanos exacto. para poder entender, Roy. ¿En qué circunstancias ocurrió el atropello? Tú estabas con tu moto en San Miguel regresando hacia tu casa del trabajo. Exacto, señorita. Yo venía de trabajo ya directo a mi casa porque yo me dedico también a ser personal trainer, entrenador personal, y entonces me dirigí a mi casa como siempre por la avenida Venezuela y este señor sale de la calle Ribagüero, pero sin ver a los costados, porque una persona que estuviera altamente capacitada y de tener su brevete no haría esas maniobras. A la hora que él me choca, él mismo baja, el señor baja y me pide disculpas, me dice, no te vi, disculpa, no sé qué hice, se agarró la cabeza. Pero no se fue, porque la gente también de al costado, a los serenados de San Miguel también estuvieron pendientes ahí para que el señor no se vaya. Entonces, él mismo me dijo, disculpa, hermano, te he fregado la vida, yo pensando que se iba a ser responsable, ¿no? Le digo, ya, maestro, llame a la ambulancia, y fue otra cosa que también la ambulancia no estuvo, por los 40 minutos estuve tirado yo con el pie roto, señorita. Entonces, para mí eso también fue frustrante, ver que no recibí el apoyo inmediato, más lo que venían a grabarme que otra cosa, señorita. Entonces, acá debemos ser, el acto debe ser rápido. Los deportistas no merecemos este tipo de soborno, de maltrato, porque nosotros representamos a nuestro país. Entonces, ahora yo me veo perjudicado y entonces no sé cómo ya recurrir a, ¿cómo se llama? Al llamado para que me puedan apoyar, ¿no? Sobre el tema de las cámaras, sobre el señor el fiscal, que pueda tomar mi caso y pueda ver cómo el señor se puede hacer cargo sobre mí, sobre mis gastos, ¿no? Porque yo estoy que recurro con todos los gastos, ¿no? Sí, Roy, vamos a hablar un poco sobre cuál ha sido el diagnóstico y la evaluación médica, ¿no? Terminaste con una serie de vidrios incrustados en el brazo, lo que ha ocasionado que te coloquen 8 puntos de sutura y lamentablemente también Roy tiene un diagnóstico de tobillo desprendido, lo que ha comprometido toda su pierna derecha, desde la rodilla Exacto, hasta señorita. abajo. Exacto, señorita. Lo que yo tengo es una luxofractura en el tobillo derecho con exposición al hueso. Ese es mi, ¿cómo se llama? Mi diagnóstico. Tu pierna derecha entonces es lo más grave, ha resultado la más herida en el accidente Exacto, y vas a señorita. tener que pasar por una Tengo, serie de cirugías más. exacto, señorita. Aparte tengo, no, la suturación no fueron de 8 puntos, la suturación fueron de 30 puntos. Tengo 30 puntos acá en mi brazo que está suturado 30 puntos. y la condición, ¿no? De mi pierna, ¿no, señorita? Que como le dije, es una luxofractura expuesta del tobillo derecho. Pero también quisiera tener sus cámaras para poder agradecer al doctor Elías del 2 de mayo, que me ha ayudado también con todos sus profesionales que me han estado atendiendo post operación y no y estar acá un poco mejor, señorita, me siento mejor ya anímicamente porque yo me sentía devastado, de verdad. Sí, me imagino. Roy, ¿de cuánto más o menos estamos hablando monetariamente que tu familia ya ha tenido que pagar para las cirugías que hasta ahora, hasta el momento te han hecho? Señorita, ahorita desconozco mucho el tema porque eso lo más maneja mi mamá. Mi mamá tuvo que venir de Lunahuaná acá a Lima para poder verme porque como le digo yo vivo solo. Entonces, Sí. ahorita están, creo que no sé, pues recién va a llegar a los 20.000 soles
Aquí Entonces, lo tengo, sí. pero fuera de las cosas extras que piden, ¿no? Y no hay que costear, ¿no? Así, aquí lo tengo. Ha sido una intervención que costó 11.000 soles, que se alcanzó a cubrir con A ver, el SOAT señorita, del pero esa es monto, la, señorita, pero pero esa es falta la otra operación de, intervención valorizada en 80.000 soles, que son las que aún están exacto, pendientes. esa, Vamos a señorita. ir a una breve Exacto. franja electoral y ya regresamos. Bien, Roy, ya estamos de regreso. Entonces, los gastos ascenderían a los 80.000 soles. Todavía se necesita mucho dinero para las intervenciones. Exacto, Este señorita. señor, Esto es tengo una operación. entendido que no ha colaborado, se ha acercado, ha hecho algo con respecto al caso. Nada, señorita, nada, absolutamente nada, señorita, ese es el colmo, porque es como si apestaran una cucaracha y lo deja ahí y ya, señorita, así no es, nosotros somos seres humanos, soy una persona que representa a mi país, que me lucho día a día por ser el mejor, ¿no? Sí, lo entiendo. Roy, ¿tenemos ya la identidad de la persona que causó el atropello? Sí, señorita, pero ahorita no lo tengo en mente el nombre del señor porque están en las denuncias, pero el señor tiene 43 años. No me acuerdo mucho el nombre, pero A ver, lo vamos este, a identificar está en en la la denuncia. denuncia que llegar. Sí, por favor. Roy, cuéntame, ¿por qué la policía, por qué decidió dejarlo libre siendo que no tenía el conductor ni brevete ni SOAT? Desconozco sobre ese tema, señorita, desconozco, pero por lo que me indican es que fue por la cuarta fiscalía que lo deja libre el señor, y se va como si nada, ¿no? Bien, aquí tenemos en el parte policial el denunciado Ricardo Isaías Castillo Condori, un taxista de Exacto, 46 años. exacto, señorita, él mismo es. Él es el sujeto que ocasionó el atropello y que, bueno, hasta el momento la familia de Roy está pidiendo dos cosas. Uno, lo mínimo indispensable que se haga cargo, ya que no tenía ni SOAT, ni siquiera debía estar manejando en las calles porque no tenía brevete y no se ha Exacto, señorita. acercado, pese a que ha salido ya en diversos medios esta noticia, no ha tenido el gesto humano de acercarse a Roy para cubrir los gastos del atropello que causó, ¿verdad? Y lo segundo es que ustedes quieren que este caso avance judicialmente Exacto, porque no es señorita, justo que exacto. una persona... Exacto, señorita, pido a todas las autoridades encargadas de mi caso que por favor se tomen una mano al pecho. Yo soy un joven todavía que merece traer más triunfos a Perú y que no ahorita me siento mal porque yo supuestamente iba a tener una competencia el sábado que pasó, el Mister Perú, con dirección al sudamericano en Argentina. Entonces, muy lamentable lo que me pasó, pero pido entonces encarecidamente a las autoridades que evalúen mi caso, ¿no? A la cuarta fiscalía o un llamado para que me pueda ayudar en ese aspecto, ¿no? Que el señor se puede hacer cargo y podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, Roy, tengo otra pregunta. ¿La Federación de Fisicoculturismo se ha acercado, te ha ofrecido algún tipo de apoyo? Tú eres un deportista Este, destacado que eh, representa al Perú, ¿no? Hablaron, sí, hablaron con mi madre, pero todavía no exactamente me han dado la ayuda respectiva, pero sí han logrado comunicarse con mi mamá. Estábamos a la espera de su respuesta de ellos, pero sí, sobre todo la comunidad ¿cómo se llaman? Los seleccionados, amigos, compañeros, todos se han unido hacia mí. Los agradezco, compañeros, por todo el apoyo que me han brindado, los seleccionados nacionales que me conocen y muchos atletas, diversos atletas de todo Lima, ¿no? Y Perú que conocen mi persona y mi trayecto como deportista, ¿no? Bien, Roy, lamentamos muchísimo la situación. Repetimos entonces que es necesario que la justicia se haga cargo de esto, de este atropello que ha sufrido un deportista destacado. De la misma manera que lo tendrían que hacer si se tratase de cualquier ciudadano, pero en particular cuando estamos hablando de una persona que día a día
trata de sobresalir para traerle triunfos al Perú. Repetimos el nombre de la persona denunciada, el señor Ricardo Isaías Castillo Condori, taxista de 46 años que ocasionó el atropello, que no tenía ni brevete ni SOAT vigente y que hasta el momento está desaparecido, mientras que un Exacto. joven está postrado en una cama ante la incertidumbre de qué va a suceder con su cuerpo, que además es su herramienta de trabajo y que me imagino, Roy, te tiene pues en una situación de mucha angustia. Lamentamos mucho enterarnos de esto. Sí, señorita, como usted dice, vivo el día a día y entonces me siento frustrado ahorita por no recibir el apoyo que es. Sí, lo estoy recibiendo por parte de los médicos, ¿no? Pero necesito yo también que por parte de las autoridades resentir ese respaldo, ¿no? Que tenemos entre peruanos y entre personas que llevamos al país a lo alto, ¿no? Sí, estamos cansados de este tipo de incidentes, accidentes en las calles, de personas que con negligencia o por omisión atropellan a otras y las dejan abandonadas a su suerte. Estamos cansados de que tener un vehículo en nuestro país sea sinónimo de portar un arma sin consecuencias, sin que las personas que ocasionan accidentes como este se hagan cargo de las personas a quienes les arruinan la vida. Esto no puede seguir sucediendo y no podemos seguir dejando este nefasto precedente de que en el Perú cualquiera atropella, se larga, desaparece y con la justicia no es. Aquí nada pasó, nos hacemos los de la vista gorda, porque hay un joven de 30 años que está, como ustedes lo están viendo en este momento, postrado en una camilla sin poder caminar por una injusticia brutal que se cometió en su contra. Fuerza, Roy. Sé que esto no es fácil, pero no estás solo, Roy. No estás solo. Los peruanos tenemos que unirnos para apoyarte y no vamos a permitir que esto pase desapercibido, Roy. Vamos a aprovechar para también dejar el número de Yape que tu madre estuvo compartiendo en algunos medios. Ahí está, para pedir la solidaridad de todas las personas que se conecten con nosotros. Es el 936-880-676. Roy todavía tiene que enfrentar una serie de cirugías para poder volver a ser quien era antes de este lamentable atropello, porque tiene todo el derecho de recuperarse y de seguir haciendo su vida y de cumplir sus sueños, de seguir trayendo triunfos al Perú. Roy, así será. No vamos a permitir que esto quede Gracias, en la nada. señorita. Vamos contigo. Gracias, señorita, por todo el apoyo a usted a su equipo de trabajo, ¿no? Por aceptarme a mí y hacer que esto llegue a todas las autoridades, ¿no? Que tienen mi caso a cargo. Bien, Roy. Te envío un fuerte abrazo y vamos a estar al pendiente de tus avances y vamos a seguir haciendo la difusión de este caso, haciendo eco de la voz tuya y de tu madre. ¿Está bien? Gracias, señorita. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. No tienes de qué, Roy. Gracias a ti. Y hacemos también el llamado, pues, a las federaciones deportivas, ¿no? Que los deportistas no sean solo para traer laureles, para traer triunfos, para traer medallas, que los deportistas sean también reconocidos como parte de una comunidad que se hace presente cuando uno de ellos necesita a los demás. Estamos hablando de un campeón de fisicoculturismo que en este momento necesita toda la ayuda posible, mientras su familia libra en paralelo una batalla por obtener justicia. Pero mientras tanto, las cuentas se acumulan y las cirugías no pueden esperar. Usted lo sabe, una cirugía tiene que ser inmediata si es que se busca recuperar el estado físico que tenía Roy antes de este lamentable atropello. Y por supuesto, hacer un llamado también a las autoridades. ¿Qué pasa? Que siguen dejando libres a los conductores. ¿Qué pasa? Que en el Perú sigue siendo tan fácil atropellar y luego huir. Lamentable caso, entonces seguiremos haciéndole la cobertura el resto de días. Y vamos con algunos de los comentarios que nos han dejado ustedes, que nos encanta leerlos todas las tardes aquí en Fuerte y Claro. Roger nos dice, buenas tardes e inicio de semana. Esta vez
Sí me veo completo todos los debates y luego en análisis en Fuerte y Claro. Bien, Roger, nos esperan 3 largas horas de debate hoy, mañana y pasado. Así que por favor no me dejes sola en esa misión. A ver, nos dice Jorge Morales, en la línea de tiempo de la medición le favoreció a Carlos Álvarez y Jorge Nieto. Les ayudó bastante el carisma y la poca confrontación. Vamos a ver si eso se mantiene esta semana, porque no creo que los dejen pasar tan piola. Nos dice por acá. Cristian José, señorita Manuela, siempre le escucho esta vez. Mi paciente no llegó. Aprovecho de mandarte un saludo. Un saludo muy grande para ti. Gracias por conectarte cada tarde con Fuerte y Claro. A ver, Ledoc nos dice, fuerza Roy, todos a yapear y ayudar y ojalá que encuentren al responsable. Es importante que se haga justicia y que no caiga en el abandono de nuestra sociedad. Muchas gracias, Ledoc, por el apoyo que le estamos dando a Roy, que en este momento lo necesita. Roger dice, anoche amplié el panorama con sus 5 opiniones que coincidían y diferían también. Muy bien programa dominical de la República. Aprovechando para recordarles este comentario, que si no han visto el especial que tuvimos ayer de la República, lo pueden ver. Ha sido un análisis de la primera semana del debate. Ha estado toda la tanda esta vez ha sido la tanda de presentadores de la República, ya no de candidatos, pero sí de presentadores. Lo pueden ver aún por diferido. Jorge nos dice, Manuelita, las encuestas son un mapa de proyección electoral, pero muchas veces una elección se define en la cola para votar. Eso es muy cierto. Todo puede suceder. Y las encuestas, si bien pueden ser un mapa pequeño de una fracción pequeña del Perú, no son del todo definitivas. Son lecturas y hay que tomarlas como tal. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros esta tarde. Mañana volvemos con el análisis de lo que será el primer día de debates. No se olviden de dejarnos aquí siempre bienvenidos sus likes, sus comentarios y sus compartidos que son tan importantes para que este programa siga creciendo. Nos reencontramos mañana. Sintonicemos el debate, ¿ah? Ya saben, empieza a las 8 de la noche y es necesario que lo tengan fresquito para que mañana puedan ver el análisis aquí en Fuerte y Claro. Chao, chao.